El lago Kunming en el Palacio de Verano se extiende en 3 cuerpos más pequeños de agua. Cada uno tiene sus propias características distintivas y todos están unidos por una serie de diques. Una isla llamada Nanhu y un puente de piedra de 17 arcos se encuentran en el extremo sur del lago Kunming. Con el trasfondo de una colina se puede disfrutar de un entorno paisajístico único. Este ejemplo excepcional de paisaje chino clásico fue creado desde hace varios siglos. El último objetivo de los artesanos que construyeron el Palacio de Verano fue promover el sentido de la armonía y la belleza entre la colina y el agua. En el siglo XVIII, conocido como Qingyuan o el Jardín de las Ondas Claras, el Palacio de Verano fue sometido a una constante expansión bajo el reinado del emperador Qianlong. Sin embargo, cada vez se hizo más difícil para el emperador justificar su costo. Hoy en día los visitantes se preguntan a sí mismos mientras contemplan esta magnífica creación, ¿qué razones motivaron al emperador a obsesionarse por este jardín imperial? La ilustración de una gira de inspección ceremonial en el sur llevada a cabo por el emperador Qianlong ofrece una pista sobre sus razones para la construcción de Qingyuan. El jardín fue originalmente concebido como un proyecto de conservación de agua destinado a la transformación del paisaje local. Durante el primer año de la puesta en marcha del proyecto, un artista de la corte imperial llamado Tong Panta fue enviado por el emperador a Hangzhou para pintar su famosa obra El Lago del Oeste. Su visita anunció la gira de inspección ceremonial del sur emprendida por el emperador Qianlong. El primer viaje de su gira de inspección ceremonial del sur comenzó en el 13º día del primer mes lunar, en el año 16 de su reinado, justamente en el año 1751. Estuvo acompañado por la emperatriz viuda y se llevó una serie de tesoros con él, entre ellos la pintura ejecutada por Tong Panta. Hace 500 años, un antepasado del emperador Qianlong envió a un emisario a una misión similar a Hangzhou, que fue capital de la dinastía Song del Sur. El antepasado fue Wang Yanliang, rey del estado de Jin, y su emisario había traído con él un mapa ilustrado que el rey utilizó en la planificación de una invasión hacia el sur. La suerte no estaba de su lado porque murió antes de poder cumplir su deseo largamente acariciado de ser testigo del paisaje sureño del lago del oeste de Hangzhou. Para los gobernantes Qing de China, el sur del país fue un territorio de gran importancia económica y cultural. El abuelo del emperador Qianlong, Kangxi, había visitado la región en 6 ocasiones. Qianlong, al igual que su abuelo, también realizó 6 visitas por el sur. Sus 3 primeros viajes tuvieron lugar justamente cuando los trabajos de construcción de Qingyuan continuaban en plena marcha. Innumerables generaciones de escritores y académicos describieron que el emperador había visto el paraíso en la tierra. Qianlong se vio motivado a escribir un verso en la pintura de Tong Panta. Antes de venir, la pintura me dio una vaga idea. Después de venir, vi todos los detalles del lugar. Solo aquel que visita personalmente el lugar podrá realmente apreciar el hermoso paisaje del lago del oeste. Para el emperador Qianlong, el hecho de haber visto el lago con sus propios ojos
tuvo un efecto mucho más profundo que simplemente observar la pintura. La experiencia también ejerció un efecto profundo en el desarrollo de su capital, Beijing. Un pequeño pero exquisito jardín se encuentra en la vertiente oriental de la colina de la longevidad. En muchos aspectos, el pequeño jardín en la colina de la longevidad es similar al jardín Yichan en Wuxi. Una característica del jardín Yichan en Wuxi es el puente Jiyu, o el puente conocedor del pez. Su nombre proviene de un ensayo del filósofo del periodo de primavera y otoño, Zhuangzi. El puente es muy bajo, fue erigido a escasos centímetros por encima del agua y es una de las mejores ubicaciones para observar los peces. El jardín Huishan, en el Palacio de Verano, tiene un puente similar. Otra característica del jardín Yichan es el sonido melodioso semejante a notas musicales cuando la corriente de agua fluye en el arroyo. En el jardín Huishan se encuentra el arroyo del arpa de jade. Sus aguas también emiten un sonido melodioso. El jardín Huishan, al igual que el jardín Yichan, presenta rocallas y pabellones dispuestos en un magnífico entorno arquitectónico rodeado de áreas verdes. Ambos jardines también están decorados con pabellones exquisitos, torres y puentes erigidos sobre lagos y arroyos en el típico estilo paisajístico del sur de China. En el siglo XIX, cuando el jardín Huishan fue conocido como el jardín Xiechu, un nuevo salón fue construido allí. Se llamó Hanyuan y fue erigido frente al salón Zhangqin. Sin embargo, su construcción resultó ser una mala idea porque interrumpió el hermoso panorama. El jardín Huishan fue fruto de la primera visita del emperador Qianlong a Hangzhou. En 1757 y 1762 se embarcó en dos extensas giras por el sur y se llevó con él algunos artistas que pintaron hermosos paisajes. Estas pinturas del sur de China se convirtieron en los planos de construcción del Palacio de Verano. Una de las características del famoso lago del oeste de Hangzhou es la calzada de Su, la cual se asemeja al dique del oeste del lago Kunming en el Palacio de Verano de Beijing. La calzada de Su está constituida por 6 puentes, al igual que el dique del oeste, y su estrecha franja de tierra está llena de sauces. En otros detalles también había muchas similitudes. La colina Ku está situada en la parte norte del lago del oeste de Hangzhou. El lago del oeste se localiza en el sur y la calzada Su en su lado occidental. La colina de la longevidad está situada en la parte norte del Palacio de Verano de Beijing, el lago Kunming al sur y el dique del oeste en el lado occidental del lago. La ubicación de los lugares es prácticamente idéntica. A primera vista es difícil distinguir a partir de las fotos cuál es el lago del oeste y cuál es el lago Kunming. Sin embargo, un análisis más detallado revela algunas diferencias. Por ejemplo, el dique en el interior del Palacio de Verano presenta un tramo curvo, a diferencia del dique en el lago del oeste que presenta un tramo recto. De hecho, el dique sigue el contorno del lago Kunming y la colina de la longevidad. Estos cambios le han permitido al Palacio de Verano ganarse la reputación de ser el más hermoso que cualquier otra estructura arquitectónica en el sur de China.
Los diseñadores del jardín pronto se dieron cuenta de que el emperador sentía gran atracción por los paisajes del sur de China. Sabían que su intención era recrear la belleza del paisaje del sur de China en las afueras de Beijing, a pesar de que esto significaba que tenía que romper una promesa que había hecho. Delante del Palacio Le Shou, Salón de la Felicidad y la Longevidad, se encuentra una enorme roca que mide 8 metros de longitud, 2 metros de ancho, 4 metros de altura y pesa más de 20 toneladas. Fue descubierta por un funcionario de la dinastía Ming llamado Mi Wanzhong en Fanshan, en el suroeste de Beijing. Ordenó que trasladaran la roca hasta su casa en la capital. Pero los costos de transporte fueron tan exorbitantes que había gastado todo su dinero antes de la llegada de la roca. Después de este incidente, esta fue denominada la Roca de la Quiebra. El emperador Qianlong, después que vio la roca, decidió que serviría como un elemento decorativo para el Salón de la Felicidad y la Longevidad. Para introducirla en el patio era necesario demoler la entrada, pero la emperatriz viuda se opuso vehementemente a esta idea. Posteriormente la roca fue denominada con otro nombre que reflejaba su color verde y su apariencia rara: hongo verde de jade. La roca de Fanshan se convirtió en una de las características más comentadas del Palacio de Verano. Muchas rocas del sur de China fueron utilizadas para decorar Qingyuan, al igual que una gran cantidad de árboles preciosos de las partes más remotas del país. La colina de la Longevidad, con sus árboles de pino, se asemeja a la montaña Huangshan en la provincia de Anhui. Entretanto, la amplia zona de flores de loto en el lago es una reminiscencia de las extensas áreas de agua del sur de China. Hay zonas en el jardín donde se destaca el escenario de otras regiones distintas al de Hangzhou. La torre Wanshan fue construida siguiendo el modelo arquitectónico de la torre Huanghe, o torre de la grulla amarilla, en la provincia de Hubei. En el lado más lejano de la colina se encuentra un templo de estilo tibetano. El pabellón Kuozhou en el dique del Este y el puente de 17 arcos recrean la escena en el puente Lukou en los suburbios de Beijing. El puente de 17 arcos mide 150 metros de longitud y 8 metros de ancho, con 9 arcos en cada flanco, contando a partir de su parte intermedia. El número 9 era considerado tradicionalmente el número supremo y fue reservado para el uso exclusivo de la familia imperial. En total hay 544 leones de piedra tallados en los carriles del puente de 17 arcos. En su diseño, el Palacio de Verano se adhiere estrictamente a la arquitectura tradicional china. Hay 3 islas en el lago Kunming, que simbolizan las 3 montañas en el mar de China Oriental, donde, según cuenta la leyenda, viven los inmortales. El número 3 representa la unidad establecida entre el cielo y la tierra, y las islas sugieren que el jardín es un lugar para los inmortales, o para ser precisos, para que vivan los emperadores. Ubicada dentro del pabellón Wenshan, o el pabellón de la prosperidad literaria, está la estatua del emperador Wenshan. En la ladera oeste de la colina, en el interior de Suyun, o templo de la nube nocturna, hay una estatua del emperador Guan Yu. En la cultura tradicional china, estas 2 deidades representan la lealtad y el éxito militar. El templo del rey dragón en la isla Nanhu alberga la estatua de un dragón acompañada de la estatua de un ave fénix en el sur.
Las dos bestias mitológicas representan la armonía final en la cultura tradicional. Qin Yi Yuan, o el Palacio de Verano, con sus famosos puntos escénicos y lugares de interés, ha sido descrito como la encarnación de la cultura tradicional china y un mundo entero dentro de un pequeño jardín. Los trabajos de construcción en el Jardín Imperial fueron concluidos en el año 1764, en el 29º año del reinado del emperador Qianlong. Esta obra de construcción, donde participaron cientos de miles de los mejores artesanos del país, tomó 15 años para completarse. En cuanto al artista Tom Panta, solo podemos especular sobre sus sentimientos por el Jardín Imperial. ¿Se habría imaginado alguna vez que su pintura del lago del oeste de Hangzhou se transformaría en realidad en una escena casi idéntica, muy lejos, al norte, en Beijing? El emperador, a través de numerosas visitas, aseguró que se cumplieran todos los detalles de la construcción de Qin Yi Yuan para reflejar el hermoso paisaje del sur. El concepto era de él y la ejecución fue supervisada por él mismo. Con la riqueza de la nación y un gran ejército de artesanos a su disposición, el Palacio de Verano se convirtió en una incomparable obra arquitectónica y cultural. Siendo un erudito, escribió sobre este jardín imperial de la dinastía Qin y concluyó: que no se hable más de los paisajes del sur, porque todos ellos se encuentran aquí. El pabellón Xijia se levanta en la orilla este del lago Kunming. Fue construido durante el reinado del emperador Qianlong. Como su nombre indica, era el mejor lugar para ver la puesta de sol. Los dos caracteres chinos Xijia provienen de un antiguo poema de Tao Yuanming, el gran poeta de la dinastía Jin del Este. Las montañas en el ocaso, las aves que regresan a casa. ¿Podría alguien decir el verdadero significado de esta escena? El emperador Qianlong se consideraba un poeta y escribió varios versos sobre el paisaje en su jardín. Sin embargo, nunca llegó a ver el paisaje en absoluto. Estaba limitado por una promesa que había hecho. El emperador Qianlong había construido en Qin Yi Yuan, a pesar de haber dado su palabra de que nunca volvería a cometer tal extravagancia. Como castigo se impuso su propia regla de que nunca volvería a pasar la noche allí. De esta manera, esperaba ganar el perdón de su pueblo. Mantuvo su promesa y nunca fue testigo de la belleza etérea de las noches en Qin Yi Yuan. Al atardecer, el jardín imperial supone todo un encanto sutil, poético y romántico. Un día de verano del año 1764, en el 29º año del reinado del emperador Qianlong, las hojas de loto podían ser vistas danzando graciosamente bajo la lluvia en un lago brumoso bajo un cielo nublado.
Esta escena, aunque es típica de los paisajes naturales del sur de China, podría ser testigo de la construcción de Qingyuan. La construcción completa del jardín imperial cambió el efecto de las lluvias de ese año. La lluvia y el agua del manantial que corrían por las colinas Occidental y Jade de Primavera, en las afueras de Beijing, formaban arroyos. Estas aguas atravesaban los arrozales donde se cultivaba el mejor arroz para la familia imperial. El agua también desembocaba en el río de Jade, que a su vez atravesaba por Qingyuan para desembocar en el lago Kunming. De esta manera se creó un sistema de canales en el centro de Qingyuan. De los 5 jardines imperiales en el noroeste de Beijing, 4 estaban conectados por un gran número de canales con el canal imperial. Este sistema de canales proveía el riego a las tierras de cultivos cercanos. El agua también fluía desde el lago Kunming hasta el foso que rodea la ciudad prohibida, en el corazón de Beijing. Había 2 rutas que conectaban la ciudad prohibida y el palacio de verano, una terrestre y otra acuática. La ruta terrestre partía desde la puerta de Shijimen y después de atravesar el parque Yuanmingyuan, llegaba a la puerta principal del palacio de verano. La ruta acuática era más rápida y más pintoresca. El barco de dragón del emperador salía del embarcadero Yihongtan en las afueras de la puerta Shijimen y después de recorrer 9 kilómetros llegaba al palacio de verano. El canal fluvial, que data de la época del emperador Qianlong, se encuentra aún en uso hoy en día. El canal fluvial es estrecho y sinuoso. En un momento dado, este canal era apenas lo suficientemente ancho para ser atravesado por un solo barco. Al final del canal se encuentra un puente arqueado. Se trata del puente Xiuyi, que representa la entrada de Qingyuan por vía acuática. El canal se ensancha después de pasar por debajo del puente, y la vasta extensión del lago Kunming está a la vista. Esta característica concuerda con otro principio de diseño de jardines tradicionales chinos, el de hacer un giro brusco y encontrar otro mundo. Directamente hacia adelante se encuentra el puente de 17 arcos que conecta con la isla Nanhu. A través de los arcos del puente se puede ver un dique de piedra que se extiende desde la orilla este del lago Kunming. Más allá del puente y de la isla Nanhu, el lago y la colina de la longevidad se despliegan con gracia, como una pintura de pergamino. Ahora aparece la vista completa del palacio de verano. Este panorama es la recompensa final para el viajero que ha hecho un gran recorrido de giros y vueltas, para ser recibido por nuevas sorpresas.